Los años de Castilla, 1840 a 1865, es el último libro de Natalia Sobrevilla, el cual narra un gobierno bastante extenso, pero también dividido. Y, por supuesto, la vida militar antes y después de quien fue el gran mariscal. Un verdadero héroe, un pragmático, un idealista. Estas interrogantes se responden en esta obra. Por supuesto, el Instituto de Estudios Peruanos ha hecho una sección importante llamada Historias Mínimas Republicanas, donde abordan varios periodos del siglo XX y del siglo XIX del Perú. Por ello, para este nuevo episodio, invito a la licenciada por la Universidad Católica, a la magíster por la Universidad de Viena y a la doctora por la Universidad de Londres, Natalia Sobrevilla. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, muy contenta de estar acá. De todos los personajes del siglo XX, ¿por qué dar protagonismo o un especial énfasis a Ramón Castilla? Bueno, Ramón Castilla fue sin duda el presidente más importante del siglo XIX. Fue el constructor del Estado peruano, fue el presidente con suerte que tuvo el recurso del guano justamente para construir este Estado. En el imaginario peruano se ve a Ramón Castilla como el libertador. Nicomedes de Santa Cruz decía que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. ¿Fue este imaginario correcto al escribir a Ramón Castilla o tal vez omite algunos actos que no lo dejan tan bien parado? Por supuesto que esta es una cosa que él hizo y la hizo en un contexto muy particular. Y el libro narra ese contexto para entender realmente cómo y por qué dio la libertad final a los esclavizados en el Perú. Usted dice que hay dos autores. Ambos autores son drásticamente opuestos con su percepción a Ramón Castilla. Tenemos a Manuel Atanasio Fuentes, más conocido como el Murciélago, y Rubén Vargas Ugarte. El primero lo detesta, el segundo lo ves con más benevolencia. ¿Qué otros autores podríamos investigar para ver un perfil completo de Ramón Castilla y contrastar? Bueno, hay muchos contemporáneos a él y Manuel Atanasio Fuentes fue contemporáneo de Castilla y sufrió persecución, tuvo que ir al exilio y por eso lo detestaba y finalmente ya se amistó con él. Y luego Ramón Vargas Ugarte escribe en el siglo XX con mucha distancia y en un periodo donde se le ve como una figura positiva. Manuel Mujica Gallo es uno de los biógrafos más importantes también de Ramón Castilla. Escribió en los años 50 un libro muy importante que se llama El soldado de la ley y muchísimos artículos periodísticos. El momento de auge de los estudios sobre Ramón Castilla es en la década de 1950, durante el periodo de Manuel Odría. Y es ahí usualmente donde se le ve con una luz muy positiva. Hay una frase, me dirá usted si es correcta o no, que dice: Ramón Castilla mató a su tía con un balazo en la costilla. ¿Se creó eso en el imaginario peruano? ¿Verdaderamente pasó? Bueno, es la primera vez que lo escucho y soy una especialista en Ramón Castilla. No está registrado en ninguna de las fuentes históricas. Ya, muy bien. Ahora sí, a las preguntas densas nuevamente. Menciona usted en la introducción que Ramón Castilla viajaba con su hermano a diferentes partes del Perú. ¿Él fue un soldado por convicción o por necesidad? Porque usted en el libro presenta la imagen de unos soldados campesinos, indígenas, que no se veían en absoluto contentos, y vemos a Ramón Castilla que parece que fue convicción. Entonces, ¿lo hizo porque quería defender a su patria, porque era un convicto nacionalista o porque estaba en la necesidad de recibir fondos? Él hace lo que se conoce en la historia como la carrera de la revolución. Él se va a enrolar en el ejército realista en Chile, en el sur de Chile, y va a pelear en defensa del rey. En un momento donde en Chile también ya hay un grupo de personas que están buscando por lo menos separarse o hacer una situación autónoma con la corona española. A los 15 años se va a enrolar en un contexto de guerra. Pero luego el siglo XIX está atravesado de guerras civiles y la gente que va a tener el poder van a ser justamente los militares. Entonces Castilla va a insertarse en esto después de que lo capturan, lo meten prisionero, lo llevan a Buenos Aires, a una prisión en Las Bruscas. Él regresa de una manera muy rocambolesca al Perú, atravesando el Amazonas y sigue siendo fiel al rey en ese momento. Una vez que llega a San Martín,
Ahí tú dirías, bueno, por convicción o por interés o porque muchos de su generación decidieron cambiarse al bando patriota, él lo va a hacer. Y luego toda su carrera va a seguir de una manera muy intensa. Por muy poco tiempo pensó quizás dedicarse a los negocios, volver a Tarapacá, que era la región de donde él era originario, dedicarse al negocio del salitre, pero no lo hizo porque era un hombre ambicioso y quería estar en el movimiento político de ese tiempo. Y para hacerlo, la única manera era ser militar. Hay varias hipótesis de lo que aconteció mientras estaba en prisión. Por ejemplo, una hipótesis es que sobornó, otra hipótesis es que lo dejaron libre porque había una conexión con una prima suya, y otra simplemente se fugó. Hay varias etapas de su vida que nosotros no sabemos a ciencia cierta, además de esta. Sí, por supuesto. Hay momentos que narra Manuel Atanasio Fuentes sobre eventos que dice sucedieron, por ejemplo, cuando él está financiando la campaña de Bolívar en el año 24 en el norte del Perú, él está encargado de recaudar plata y joyas y hacer exacciones a las familias. Y según Manuel Atanasio Fuentes, también va a violar mujeres y va a aprovecharse de ellas. Y no sabemos si eso es verdad, pero su superior, que deja registro de esto, e incluso Rubén Vargas Ugarte en su biografía dice, suceden cosas de las que prefiero no hablar porque no son decorosas. Entonces deja un espacio ligero a favor de El Murciélago con Así respecto a la es. interpretación. ¿Cuántas veces, si es que se puede enumerar, Ramón Castilla fue prisionero, además de aquella vez? A ver, fue prisionero en ese momento, pero también después de la batalla de Ingavi, cuando muere Gamarra en 1841, asesinado en una batalla en Bolivia, justamente cruzando el lago Titicaca. En ese momento Ramón Castilla es hecho prisionero y es llevado a Bolivia en el año 41. Cuando explota la anarquía militar del 41, después de la muerte de Gamarra, que dura durante todo el 42, 43, 44, hasta el triunfo de Castilla, en esos primeros años él, por supuesto, no puede participar porque es prisionero. Y luego, más que prisionero, va a ser exiliado. Va a ser exiliado en dos oportunidades importantes en su vida. Una va a ser durante la Confederación Perú-Boliviana y la otra va a ser después de su segundo gobierno, ya en la década de los 60, cuando ya es un hombre bastante mayor, pero todavía tiene bastante posibilidad de ingerir en el gobierno peruano y va a ser enviado al exilio también. Usted menciona en el primer capítulo que él cuando llega a Lima se queda impresionado, probablemente por el alto contraste, ¿no? En la desigualdad. Eh, para darnos una vista rápida, ¿cómo era la capital, la actual capital en ese entonces? Bueno, el contraste cuando dices desigualdad es porque ve mucha riqueza, porque Lima era una capital virreinal. Uno cuando va al centro de Lima puede ver todavía los palacios de las familias más importantes. Estamos hablando de una élite con títulos nobiliarios, estamos hablando de marqueses y de condes, de personas que tienen a un gran número de personas esclavizadas a su servicio. Y Ramón Castilla venía de un lugar de frontera, Tarapacá, un lugar muy pobre, muy sencillo, y aquí llega a las iglesias llenas de platería, a las familias con mujeres enjolladas, a un lugar donde había muchísima opulencia. En efecto. Y tengo entendido que cuando él sale de prisión, o mejor dicho, escapa de prisión porque estaba allí como un rehén, vuelve a Lima y lo promueven. Es decir, además de darle su compensación, lo promueven. ¿Fue este el inicio del ascenso escalonado de Ramón Castilla en los cuarteles? Bueno, él probó muchas veces ser un gran oficial y especialmente un gran oficial de caballería. Él estuvo del lado de Ribagüero en estos conflictos de la independencia y salió bien parado de eso. Tuvo muy mala relación con Bolívar y con sus aliados, pero aún así combatió en la batalla de Ayacucho y tuvo un papel importante. El momento realmente cumbre de Ramón Castilla va a ser en las guerras de la Confederación, donde él va a sobresalir en frente a sus demás contemporáneos y va a convertirse en el delfín, en el hombre más cercano de Agustín Gamarra, y va a ser el gran héroe de la batalla de Yungay de 1839. Tengo entendido que se oponía tajantemente a Santa Cruz y la Sí. permanencia de la Confederación Peruana Boliviana.
¿Qué papel tuvo él durante esos años? Tuvo un papel preponderante. Como decía ya varias veces, él tenía muchas conexiones con Chile, era original de Tarapacá y él estaba opuesto a toda posibilidad de que esa sección muy austral del Perú se separara del Perú. Y las posibilidades de una unión entre Perú y Bolivia iban a recomponer todos los arreglos territoriales en el sur del Perú. La frontera natural, perdón, el puerto natural de Bolivia, de la ciudad de La Paz, es el puerto de Arica. Y Tarapacá queda al sur de Arica. Entonces existió siempre un debate si es que ese no debía ser un territorio que se le debía otorgar a Bolivia. Y entonces Castilla imaginaba, intuía, temía que lo que sucediese con la creación de la Confederación Perú-Boliviana era una posible excesión del sector de Tarapacá posiblemente a Bolivia. Lo que termina sucediendo eventualmente es que ese territorio va a parar en manos de Chile. Entonces siempre fue difícil que se controlara desde Lima. En el segundo capítulo, en el ascenso al poder, usted menciona que la muerte de Agustín Gamarra trajo un periodo de anarquía. ¿Tal fue ese nivel de anarquía que duró varios años? ¿Tan importante fue la muerte de un presidente para que Perú se quedara sin gobierno? Sí. Cuando a mí me preguntan, ¿es este el momento donde ha habido más presidentes o más desorden o lo que sea cuando se refieren a la actualidad? Yo les digo, bueno, tuvimos en el proceso de la anarquía de los años 40, posteriores a la muerte de Gamarra, un periodo aún peor, donde el Perú también estuvo gobernado por varios caudillos que se disputaban el poder, pero que no tenían la capacidad de controlar el país entero, que estaban en todo momento peleándose, incluso la presidencia iba donde un primer vicepresidente, donde un segundo vicepresidente. Hay una escena bastante recordada del segundo presidente Justo Figuerola, que en ese momento de anarquía tiene una turba debajo de su casa y le dice a su hija, tire la banda por la ventana, no me interesa ser presidente de este país. Hubo turbulencia por los presidentes, por la percepción de los militares, por la Constitución, por la Confederación. ¿Por qué específicamente hubo turbulencia, además de la captura del poder? Bueno, porque había un deseo principalmente de las ciudades principales del sur, Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Puno, en tener una relación más horizontal con la ciudad de Lima. Y entonces principalmente en el sur. Más adelante en el siglo XIX, otras ciudades también como Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, también van a empezar a buscar un poco más de autonomía, pero al final no van a ser exitosas. Entonces la gente de esas ciudades va a buscar también ser oída. Castilla llega al poder 2 veces y las 2 veces es durante una guerra civil. Y las 2 veces lo hace con ejércitos formados, con ciudadanos, artesanos, principalmente del sur del Perú. ¿Cuál fue el impacto de este periodo de anarquía? Usted da algunos datos económicos, de pérdidas de vidas, heridos, pero a modo general, ¿cuál fue el porvenir del Perú después de este periodo de anarquía? Bueno, lo que es interesante de posterior a ese periodo de anarquía es que cuando Ramón Castilla llega a Lima después de la victoria de la batalla de Carmen Alto del año 45, él está muy convencido que solo debe tomar la presidencia después de unas elecciones y cree que la restitución de la Constitución de 1839, la Constitución posterior a la Confederación, va a dar esta estabilidad. Y como dije, es un presidente con suerte, porque en ese momento empieza a entrar de una manera muy importante a la economía del Perú el guano, que es un recurso que le da al Ejecutivo la capacidad de formar Estado. Las elecciones de 1844 no eran como las actuales, habían colegios electorales y las parroquias se encargaban de escrutinar el voto. Además de Ramón Castilla, quienes ostentaban o querían llegar al sillón de Pizarro en 1844. Bueno, su gran rival en ese momento es el empresario, hacendado, hombre de muchísimo dinero e importancia, Domingo Elías. Y él va a ser el principal candidato opositor.
Y en ese momento de decisión de esa guerra civil del año 44, la gran batalla va a ser entre Manuel Ignacio de Vivanco y Ramón Castilla en Arequipa. Y en ese momento, Domingo Elías, que se ha quedado a cargo de la ciudad, va a organizar una cruzada cívica que se conoce como la Semana Magna, y él trata de presentarse como un primer civil que se enfrenta a los militares. Y va a tratar de hacerlo también en las elecciones y va a fracasar. ¿Cómo se explica que en su primer gobierno, ya ganadas las elecciones de 1844, Ramón Castilla tienda la mano a los adversarios y diga, ok, te voy a dar un ministerio, te voy a dar un poder estratégico, o incluso le va a dar un cargo de subprefecto o tal vez de regidor? No se llamaba en ese entonces alcalde, había un nombre específico, pero se me fue. Pero ¿cómo se explica esta intención de Castilla para extender la mano al adversario? Bueno, después de vivir tantas guerras civiles y haber vivido en un momento de constante inestabilidad, Castilla saca sus cuentas y dice, tengo este recurso, tengo la posibilidad de establecerme y la mejor manera de hacerlo va a ser evitando tener tanta oposición. ¿Y cómo voy a evitar tener esa oposición? Teniendo menos adversarios. ¿Cómo voy a tener menos adversarios? Dándoles puestos, cooptándolos, trayéndolos, acercándolos. Lo que había sucedido en las guerras civiles anteriores era quien llegaba al poder, aunque sea de una manera muy efímera, sacaba de la lista de pagos a todos los que habían combatido con su enemigo. Pero esto creaba un incentivo instantáneo para que todas esas personas que se habían quedado sin su sueldo dijeran, bueno, ¿dónde está? Vamos a pelear de nuevo para volver a tenerlo. Y entonces Castilla dice, vamos a cortar con todo eso y la mejor manera va a ser manteniendo a todos dentro del ejército. Para cerrar ese segundo capítulo, usted menciona un famoso moro, una famosa frase que dice, es mejor mantener al enemigo de cerca para poder controlar. ¿Es esta más que nada la manera de proceder de Ramón Castilla en su primer gobierno? Así es. Y por eso es que tiene la fama de haber conseguido y conquistado la paz en ese primer gobierno. Tercer capítulo, los años del guano. Él tiene un boom, efectivamente, porque en las islas las aves, o al menos los excrementos de las aves servían como fertilizantes en Europa. Él lo que hace no es un libre comercio, no aboga precisamente para que los privados lo resguarden, más bien pide que se compre 2 buques para que rodeen las islas. ¿Se puede decir que odiaba por completo la economía de mercado? No, lo que sucede es que una vez más él venía de un momento donde veía que tener un recurso que le daba directamente dinero al ejecutivo, que es lo que sucede, porque ese dinero, como está en las islas que están fuera de la costa, le pertenece al Estado peruano. Es como un monopolio natural. ¿Proteccionista, tal vez? No es proteccionista en el sentido que él está interesado en que el resto de la economía pueda ser de libre mercado, pero ese recurso que se mantenga. Y la comparación inmediata es lo que sucede con Augusto Pinochet y el cobre en Chile, cuando ese cobre, que es un recurso natural, que era privado, se nacionaliza durante el gobierno de Allende. Augusto Pinochet va a liberar toda la economía chilena, pero mantener el cobre como un ingreso fijo del Estado chileno, y eso es lo que sucede hasta la actualidad. Usted menciona que Ramón Castilla da numerosas medidas antes de las grandes transformaciones. Una de estas medidas fue dar pensiones a los que han servido en el ejército según tiempo de permanencia. Por ejemplo, los que sirvieron más de 30 años tuvieron casi todo el salario fijado, los que sirvieron menos de 5 años, un quinto, un sexto. Lo hacía porque verdaderamente creía en el ejército, porque quería calmar las ansias de una eventual rebelión. ¿Por qué se debió este interés? Bueno, justamente las dos cosas. Él era un hombre formado en el ejército de los 15 años y toda su vida fue miembro de esta institución. Entonces, él quería darle un premio a quienes habían combatido, crecido y vivido con él. Pero también entendía que una de las mejores maneras para asegurarse la confianza, el apoyo y evitar una posibilidad de levantamientos era tener de su lado y de manera financiera a quienes podían combatir y ser sus enemigos. ¿Fue fructífera esta medida? ¿Tuvo resultados inmediatos? Sí, por supuesto. Sobre todo en su primer gobierno fue muy exitoso en evitar nuevos levantamientos que pusieran en juego su control sobre el poder del Estado. Ahora, otra medida que él tomó,
con los ingresos del guano fue un tercio dedicarlo al pago de la deuda externa, un tercio dedicarlo para abolir los tributos a los indígenas y un tercio me parece que fue para grandes obras. ¿Se podría decir que Ramón Castilla primó el equilibrio fiscal o cayó en déficit y sin querer nos ha hecho sumergir en otra crisis económica? Digamos que el periodo del guano, que fue esta gran bonanza, le da una oportunidad única al Estado peruano en ese momento. Única no solamente en la historia peruana, sino también en la región. Casi todos los países que se están formando después de las guerras de independencia en esta primera mitad del siglo XIX tienen un gran déficit fiscal y han nacido con deudas. Las primeras deudas se adquieren en las guerras de independencia. Con el guano, Castilla tiene la capacidad de refinanciar esas deudas y adquirir nuevas deudas. Entonces, ¿qué sucede con el dinero del guano, que es inmenso? Estamos hablando de cantidades de dinero que llegan directamente a las arcas del Estado. No es un dinero que se da por la venta directa del guano, sino como un adelanto de la futura venta del guano. Y luego hay un endeudamiento en base a la posibilidad de la futura venta del guano. Y entonces, como digamos en la crisis de la deuda de los años 70, que sucede también con el gobierno de Velasco y Morales Bermúdez, hay un gran endeudamiento. Y cuando se ajusta el cinturón, cuando deja de ser el guano el recurso que fue, entonces ahí hay que pagar los platos rotos. Castilla le dio un beneficio especial, me parece que a los artesanos o a los comerciantes, y ellos fueron los más beneficiados del boom económico. ¿A qué se debió esta aproximación de Castilla para darles beneficios tributarios a este sector? Yo no sé si son los más beneficiados, no sé si lo digo directamente, si lo digo en el libro, esa no es mi intención, pero son muy beneficiados. Y ahí justamente se ve que Castilla, por más que tiene interés en el crecimiento económico, también quiere proteger a las personas que van a mejorar ante su visión la situación económica del país. Y además los artesanos, como milicianos, han sido quien han llevado a Castilla al poder. Entonces hay como también, si bien ellos no son militares de carrera, también hay un deseo de recompensarlos. Y además estamos pensando en momentos donde cuando se quieren cosas, zapatos, ropa, sombreros, todo tiene que ser hecho a mano. Estamos en un momento preindustrial. Por supuesto. Otro tópico que toca en el capítulo 3, Los años del guano, fue los cambios constitucionales. Castilla no estaba del todo conforme, o al menos él interpretaba que la población no estaba conforme con la constitución, que me parece que era más centralista que las otras. Y él propone algunas alternativas. No necesariamente reponer las juntas departamentales, pero dar una nueva ley de municipalidades. ¿Qué otros cambios él intenta hacer dentro del marco constitucional? Bueno, hay una serie de debates porque ya para ese momento los liberales van a tener cada vez más injerencia política en la discusión sobre cómo se debe organizar el Estado. Entonces hay discusiones sobre todo con lo que tiene que ver con el voto. El voto en el Perú en la primera mitad del siglo XIX es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Como mencionaste hace un momento, hay colegios electorales, con lo cual es un sistema, si quieres, similar a los Estados Unidos, donde la representación no es directa, sino indirecta. Pero aquí hay un momento donde las personas que no saben leer y escribir tienen derecho al voto. Y además se considera una amplitud que le da el voto a muchos indígenas, porque son propietarios a través de sus tierras comunales de propiedad. Y entonces esa apertura se va a debatir y va a haber una visión conservadora que quiere restringir ese voto para solamente quien sabe leer y escribir, y que va a ser Bartolomé Herrera, el conservador del momento, y una visión liberal que quiere mantener esa apertura y luego hacerla mucho más abierta y tener elecciones directas. Esos son los debates que se van a dar en el Congreso. También van a haber debates sobre el libre cambio y el proteccionismo. Y todo eso va a ser bastante importante. Ahora, Castilla mismo en ese momento no va a estar tan interesado necesariamente en intervenir en esas discusiones, pero sí va a dar la apertura para que esas discusiones se den. Una reforma que él impulsó, y creo que tuvo éxito, fue decidir que los electores sean aquellos que paguen impuestos y no necesariamente una barrera más alta. ¿Fue un logro suyo o resultó ser convencido por un tercer actor?
Bueno, justamente esos debates en el Congreso van para ahí y el voto indirecto lo que hace es muchas personas, casi todos los hombres pueden votar, pero no todos pueden ser elegidos y no todos pueden ser electores para ir a los colegios electorales. Correcto. Menciona usted las pugnas entre liberales y conservadores. Uno se pone a pensar en el siglo XIX y dice, claro, Colombia tuvo un partido liberal, un partido conservador, se institucionalizaron y crearon un periodo civil de gobiernos. ¿Por qué Perú, pese a estos rostros como José Gálvez, desde los liberales, Bartolomé Herrera, desde los conservadores, jamás institucionalizaron sus demandas con un partido propiamente dicho, a comparación de Colombia? Lo intentaron, pero fallaron. Lo intentaron en las elecciones de 1850-51, crearon el Club Progresista, José Rufino Echenique creó la Junta Conservadora, pero esos partidos no prosperan realmente porque después de esas elecciones los liberales que son derrotados deciden tomar las armas y conquistar el poder por una guerra civil. Y cuando ellos se dan cuenta que su líder, que es Domingo Elías, no es un líder militar y que no los va a llevar a la victoria, convencen a Ramón Castilla, que ya ha dejado el poder, que se convierta en su líder. Usted habla de una intranquilidad en medio de la bonanza. Es decir, si bien percibíamos grandes ingresos al fisco, había escándalos de corrupción. Por ejemplo, cuando se le da ciertos beneficios a una hacienda para que se encargue de la extracción del guano, saltaron las caricaturas políticas de ese entonces. ¿Qué otros problemas enfrentó el primer gobierno de Castilla, además de la corrupción? Bueno, existía, a pesar de toda esta pacificación comprada, si quieres, dándole sueldos a militares, dándole puestos a los oficiales, una intranquilidad también en las regiones. Y hay levantamientos que son todos, no prosperan, infructuosos, contra Castilla. Y él es muy celoso de la posibilidad de perder el poder. En ese momento, la estructura del Estado peruano es un poco diferente a la actual. Teníamos un poder que se llamaba el Consejo de Estado, que estaba compuesto de 9 hombres muy cercanos al presidente. Y entonces él empieza a desconfiar de sus otros consejeros de Estado, principalmente de Miguel de San Román. Hablemos del ministro de Hacienda. Creo que usted le da un énfasis porque tenía una visión, no sé si similar a la de Ramón Castilla, pero de usar estos ingresos, no sé, para grandes proyectos, me parece. ¿Qué grandes proyectos estaba tramando el ministro de Hacienda? Bueno, durante el periodo de Castilla se da el primer presupuesto de la nación, hay un interés muy grande en organizar las finanzas del Estado y poder utilizar estos fondos para desarrollo. En ese momento no se habla de la palabra desarrollo como se va a hablar de ella, como se va a utilizar en el siglo XX, pero eso es lo que buscan, modernizar al país, crear los primeros ferrocarriles. Recordemos que el ferrocarril de Lima al Callao es el primero en Sudamérica. Entonces deciden que el recurso es lo que los va a llevar a hacer un país más moderno. En el cuarto capítulo, Liberales en Conflicto, habla de los últimos meses de Ramón Castilla en su primer gobierno. Y destaca un logro particular, aunque no sé si logro porque vino con dificultades, en el primer código de educación que tuvo Perú, que en la práctica no se pudo ejercer, pero creo que fue una iniciativa. ¿Cómo así? Mi colega y amigo Antonio Espinosa ha dedicado años de estudio a ese código y a los inicios de las estructuras y modernización educativa. Entonces hay una gran ambición que este dinero también sirva para formar maestros, para tener escuelas de primeras letras, para que todos los peruanos y peruanas sean educados. Es decir, la ambición existe, pero la manera como ese dinero llega y se va a ir utilizando no va a ser tan eficiente como otras veces. Y esto nos recuerda a otros momentos de bonanza económica. Pensemos en los años del 2006 al 2018, si se quiere, en que hubo también una bonanza económica y hubo inversión en educación, pero tampoco los resultados fueron los esperados. Claro, entonces así es como llegamos a las elecciones de 1850. Si Ramón Castilla tenía una percepción modestamente favorable, se esperaba que su pupilo, o al menos el seleccionado por él, sea el siguiente presidente. Sin embargo, gana Echenique. ¿Cómo así la percepción hacia Castilla fue positiva, pero en las urnas fue
todo lo contrario. Bueno, porque Castilla les baja del coche o se pone de rival de Chenique tarde. Lo que es interesante es que todas las constituciones peruanas desde el inicio van a ser muy opuestas a la reelección inmediata. Y eso es algo que desde el siglo XX también entendemos. Tenemos como Alberto Fujimori, una de las cosas que hizo fue un cambio constitucional que permitiera esa reelección inmediata. Si Ramón Castilla, en el hipotético caso, hubiera podido quererse perpetuar en el poder con una reelección inmediata, hubiera tenido que enfrentar una gran oposición, por un lado, porque ya existía un deseo de evitarlo desde el periodo bolivariano, desde la Constitución vitalicia de 1826, hay un rechazo absoluto a la posibilidad de la permanencia de un solo hombre en el poder. Pero si Castilla, digamos, legalmente hubiese podido postularse y él hubiera sido el candidato, eso hubiera sido bastante diferente. Había una percepción que José Rufino Echenique había sido muy cercano al gobierno de Castilla. Y entonces, cuando él se enemista deja de ser el hombre designado por Castilla para sucederlo, ya digamos, en la percepción general era una persona muy cercana. Claro. En estas elecciones de 1850 usted menciona la publicación masiva de periódicos y semanarios, no solo el diario El Comercio, pero el diario El Rímac, El Progreso, o incluso uno que me llamó la atención, el Surriago. ¿Qué posturas tenían estos diarios y si tienen más nombres, qué otros diarios habían en la época electoral? Habían muchos diarios, no solamente en Lima, sino había muchos diarios en todo el Perú. Un diario fabuloso que he estudiado bastante se llama El Demócrata Americano, que se publicaba en el Cusco. También estaba La Estrella de Ayacucho, estaba toda una serie de publicaciones que tenían también voces regionales. Yo hice un proyecto hace más de 10 años con un fondo de la Biblioteca Británica para digitalizar muchos de estos periódicos en las provincias y se pueden encontrar en línea. Así que invito a a nuestros oyentes a que vayan a buscar estos periódicos. Usted menciona, como anécdota curiosa, que cuando acaba el gobierno de Castilla o se produce la transición a la presidencia de Echenique, los funcionarios no saben cómo actuar, porque era el primer presidente que concluía su mandato constitucional. Entonces hubo, no sé si preguntas, no sé si para confiscar, para fiscalizar sus bienes. ¿Cómo fue esta transición? Primera transición que se da en toda la historia republicana. Bueno, hay una duda si es que se debe utilizar ese antiguo recurso virreinal del juicio de residencia. El juicio de residencia era lo que tenían que hacer los virreyes para rendir cuentas ante el rey de lo que habían hecho en su tiempo al mando. Y se piensa que algo así debe suceder también, una rendición de cuentas. Empieza la presidencia de Echenique y por un momento Ramón Castilla decide quedarse al margen. De hecho, sus primeras palabras fue para felicitarlo y desearle el mejor de los éxitos. Pero creo que a los 2 años cambia su postura. Es decir, de ser un observador o al menos un presidente austero, bastante respetuoso, a uno proactivo, a uno, no sé si violento, pero constantemente agraviante de Echenique. ¿A qué se debe? Bueno, él incluso, antes de dejar el mando, trata de hacer una jugarreta de quedarse en el poder un poco más, los 100 días. Acusa, no él directamente, pero la gente allegada a Castilla, que Echenique no ha nacido en Puno, como dice, sino en Bolivia y que por tanto no puede ser presidente peruano. Hay toda una serie de jugadas que Castilla ensaya para no tener que dejar el poder y falla. Y se da cuenta que por ahí no es. Y entonces da un paso para atrás. Cuando los liberales empiezan a ser cada vez más vociferantes en contra de Echenique, ellos son los grandes derrotados también en las urnas en 1850. Y entonces, y empieza un levantamiento, ahí es donde Castilla, si quieres, se saca los guantes. Claro. Entonces tenemos a un Castilla que fue realista, después estuvo a favor de la independencia, inicialmente un poco conservador, ahora se suman los liberales. Concluye el capítulo que es un pragmático. ¿En verdad tiene ideas, tiene voluntad, tiene una ideología o simplemente se deja llevar por lo que dicen las masas? No, yo creo que para Castilla es esa vieja frase de salvo el poder, todo es ilusión. Claro, wow. Hablemos de la presidencia de Echenique. Empieza con cierto respaldo, con la intención de continuar con la reforma educativa, continuar con el manejo adecuado del fisco,
¿No hubiera sido saludable para Ramón Castilla decir, ok, que termine el periodo constitucional de Echenique y tal vez en las siguientes elecciones presente a mi pupilo o yo me presente a mí mismo? ¿Por qué no espero ese tiempo? Porque se dio una revolución y Castilla tuvo que tomar una decisión rápida. ¿A quién voy a apoyar? ¿Voy a apoyar a Echenique o voy a apoyar a los liberales con la posibilidad de volver al poder? ¿Cómo se dio este enfrentamiento entre las fuerzas de Echenique y las fuerzas, no sé si de Ramón Castilla, pero de esta muchedumbre liberal que estaba clamando reformas? Quien comienza la revolución es Domingo Elías y comienza primero en Ica, luego en el norte y claramente no tiene el conocimiento, la capacidad para liderarlo. Y entonces Castilla regresa al sur y hace una campaña muy similar a la que hizo en el año 44. Claro, ¿fue la revolución liberal auténticamente peruana o fue importada de otro país? Porque en Europa hubo los disturbios del 48. Entonces muchos hablan de que solo fue una ola, fue una repercusión de lo que pasó en Europa y no necesariamente genuinamente peruano. No, fue genuinamente peruano, pero esa repercusión se da porque los periódicos a los que hago mención, digamos el Demócrata Americano, por ejemplo, en el Cusco, va a publicar casi diariamente todos los debates, qué es lo que está sucediendo en esa revolución del 48, lo hace el Comercio, lo hace el Surriago. Entonces hay un conocimiento muy grande de lo que está pasando y si estamos viendo cómo las ideas van llegando, esas ideas se van discutiendo y se van preguntando qué pasa en el Perú, cómo podemos tener la representación. Y los liberales además se empiezan a preguntar por ese dinero del guano, este recurso enviado por Dios para mejorar la situación de los más necesitados en el Perú. Y es ahí donde van a presionar para la liberación de los esclavizados finales, la manutención absoluta y también la abolición del tributo indígena. No porque estén opuestos necesariamente al pago de impuestos, sino porque están opuestos a que solamente un grupo social pague impuestos por ser indígenas. ¿Cuál era el pliego de demandas que tenía la revolución liberal? Además de la abolición de la esclavitud en Perú. De la esclavitud, el tributo, pero también estaban a favor de las elecciones directas, estaban a favor de la abolición de los fueros, porque además la justicia en ese momento no era igual para todos. Existían cortes de justicia separadas por gremios. Y esos gremios que aún mantenían una corte propia era el eclesiástico, el fuero eclesiástico y el fuero militar. Y eso era otra cosa que los liberales querían abolir. Otra cosa era la propiedad de por vida de los empleos. Querían abolir la pena de muerte. Tenían toda una serie de demandas, incluyendo las elecciones directas. Ocurre una peculiaridad en este periodo. El presidente Echenique dice que va a conferir la libertad a la comunidad afrodescendiente si es que apoyan su causa. Y Ramón Castilla dice que lo van a hacer con todos. ¿Se instrumentalizó la revolución liberal en ambos bandos al final del día? Por supuesto, Echenique, recordemos, era conservador, pero como se había hecho en las guerras de independencia, promete a los afrodescendientes que lo apoyan, que van a tener recompensa, que es lo mismo que hacen tanto los realistas como los patriotas en la independencia. Es decir, esto no es una novedad. Pero Castilla no solamente le promete la libertad a todos los esclavizados, sino además una compensación generosa económica a los amos, a los dueños. Estamos hablando de perfiles como los hermanos Galvez, me parece que eran cajamarquinos. ¿Y qué otros rostros dentro de este incipiente liberalismo peruano hubo en el siglo XIX? Ricardo Palma es uno de los autores de unas memorias muy bonitas que se llama La Bohemia de mi tiempo. Y ahí menciona, bueno, estamos al lado del Casimiro Ulloa, es uno de ellos, a Luis Benjamín Cisneros, son toda una nueva generación, Nicolás Corpancho, y son lo que Palma llama los jóvenes liberales. ¿A qué se debe que las fuerzas de Echenique finalmente pierden? Es decir, él teniendo el poder, él teniendo la constitución de respaldo, perdió. ¿Cómo así?
La revolución va a darse, como digo, inicialmente en el sur y va a repetir muchos de los patrones de guerras civiles anteriores en el Perú y guerras importantes. Va a haber un periodo de sitio alrededor de un puente muy importante que está en el río Mantaro, que es el puente de Izcuchaca, que separa el sur del norte del Perú, y Castilla va a estar al sur, Echenique va a estar al norte, y eso es en la sierra. Y estamos hablando de una sierra que está un poco cercana a Lima, pero tampoco tan cercana. Y en un momento hay un movimiento de las fuerzas y ambos deciden bajar a la costa. Y en ese momento, cuando Echenique, que tiene, digamos, si quieres, la sartén por el mango, deja que Castilla y sus tropas lleguen por diferentes quebradas desde la sierra peruana hacia el pueblo de Miraflores. Y les da tiempo suficiente para recuperarse. Digamos que si Echenique se hubiera enfrentado a Castilla cuando ellos llegaban desordenadamente, hubiera probablemente derrotado a sus huestes. Pero lo que hace es él espera en la Huaca Juliana, en la Huaca Puquiana actualmente, y tiene sus fuerzas alrededor del Olivar de San Isidro, a la espera a la defensa de Lima. Y Castilla es muy hábil en reorganizar sus tropas y además tiene mucho apoyo de los afrodescendientes en el pueblo de Miraflores. Y es ahí donde se da la batalla de La Palma. Usted concluye el cuarto capítulo diciendo que Castilla regresó al poder, pero como un presidente provisional. ¿Cuánto tiempo duró esta presidencia provisional y tenía legitimidad en la población o había todavía sectores que lo veían con mucha suspicacia? Bueno, él es muy exitoso en deshacerse de sus enemigos, mandarlos al exilio, no solamente Echenique, sino todos sus ministros, de ir en contra de lo que había hecho en su primer gobierno y sacar de la lista militar a todos los que habían peleado con Echenique. Y además, cuando se dan las elecciones para la Convención Constituyente en 1855, le va a dar el voto a las personas que han sido liberadas, que son los nuevos manumisos, los antiguos esclavizados. Ellos van a tener la capacidad de votar, pero no las personas que apoyaron a Echenique. Entonces va a ser una elección un poco diferente. Quinto capítulo, formas constitucionales. Se forma la convención, pero Ramón Castilla no queda convencido con el texto. Más bien, pretende crear una nueva convención o incluso se enfrentan a los convencionales. ¿Cuál era la constitución perfecta para Castilla, si es que no era esa convención después de sacar a Echenique del poder? Bueno, él llega al poder, como dijimos hace un momento, con los liberales. Y los liberales son los grandes beneficiarios de estas elecciones de 1855 y van a tener una posición dominante y van a escribir este texto del 56, donde van a incluir muchas de esas demandas de las que hablamos hace unos momentos. Y entonces va a haber una primera reacción conservadora en contra de esa constitución por enemigos de Castilla en el sur, en Arequipa. Manuel Ignacio de Vivanco va a hacer una revolución. En esa revolución también va a ser la primera vez que la Marina del Perú intervenga en contra. Ahí va a estar Miguel Grau, por ejemplo, en contra de Castilla. Y en ese momento, Castilla va a enfrentarse a esos a esos conservadores y va a tratar de defender, si quieres, mantener esa constitución, porque es la que tiene, y dice que él la va a defender en la medida que sea posible defenderla. Y cuando él está sitiando la ciudad de Arequipa, que es un sitio que dura casi un año, va a haber un cierre de la convención y esa constitución va a caer en desuso. Cuando finalmente triunfa Castilla, logra retomar el poder completamente sin una revolución, va a llamar a un nuevo congreso, que es el del 58, pero cuando se da cuenta que ese nuevo congreso tampoco hace lo que él quiere, hay un cierre en el 59 y un nuevo congreso en el 60 que finalmente le va a dar a Castilla la constitución que él considera perfecta. Hablemos de los héroes del Pacífico durante este periodo. Miguel Grau estaba en contra de Ramón Castilla, pero usted menciona que Andrés Avelino Cáceres y también Francisco Bolognesi lo apoyaban. ¿A qué se debía esta postura drásticamente opuesta de quienes luego fueron héroes de la patria? Bueno, porque la Marina, como mencionaba, va a tomar las islas de Chincha y se va a oponer a Castilla, mientras que los que son miembros del ejército, como Bolognesi y Cáceres, van a estar a favor de Castilla.
Hay numerosas innovaciones en la breve Constitución de 1856, por ejemplo, la presidencia del Consejo de Ministros, la Fiscalía de la Nación. Claro, ¿qué innovaciones trajo esa Constitución breve a la actual Carta Magna o que repercutió durante las siguientes constituciones? Uno de los cambios más importantes es la abolición del Consejo de Estado, que es este mecanismo que nosotros ya no tenemos de unos consejeros que tienen una injerencia muy grande y convertir al Consejo de Ministros, al primer ministro y a los ministros en un órgano constitucional que se mantiene hasta el día de hoy. Y nosotros ahora tenemos que los ministros tienen que ir y el premier tiene que ir al Congreso a presentarse para tener su aprobación. Y eso es algo que nace en este momento. Algo peculiar que ocurre en este gobierno provisional es que Ramón Castilla felicita a los chalacos por defender su mandato y les otorga el grado de provincia constitucional del Callao. ¿Fue pensado generalmente con estudios? ¿Fue proyectado como una provincia o solamente dijo, bueno, me defendieron, te doy algo más? Una vez más, esa política de Castilla de premiar a quien lo ha apoyado, pero además la defensa del Callao fue muy importante, porque Castilla no estaba presente y entonces el hecho de que ellos defendieran, además es gracioso porque están defendiendo la Constitución que eventualmente Castilla va a rechazar. Entonces son la provincia constitucional por una constitución que finalmente va a desaparecer, porque Castilla no está de acuerdo con ella. ¿Qué grado de beneficio le daba al Callao el ser nombrado provincia constitucional? ¿A mayores ingresos, independencia? Bueno, hay una independencia porque desde ese momento el Callao va a tener un prestigio, una importancia que mantiene hasta el día de hoy. Usted habla de en búsqueda del Congreso perfecto. Entonces, si a la primera no le gustó a Castilla, si a la segunda tampoco le gustó a Castilla, ¿cómo es la tercera? A la tercera él se asegura. Él lleva a muchos de los que han sido los conservadores que apoyaban a Echenique, que habían sido sus enemigos, principalmente a Manuel de Mendiburo, como sus grandes aliados en ese Congreso, y también a Bartolomé Herrera, que va a presidir el Congreso. Entonces se amista con quienes han sido sus enemigos, retomando algunas de las medidas y de las formas que había tenido en su primer gobierno de amistarse con sus enemigos. Hablemos del sexto capítulo, el viraje conservador. Por segunda vez, no consecutiva, Castilla vuelve a su tradición conservadora. Y tiene finalmente la Constitución de 1860. Me parece que esta es la que perdura durante las siguientes 4 décadas. ¿A qué se debe su longevidad? Bueno, que es una constitución a la medida de lo que se necesita en el país. Pero recordemos que hay un breve momento en 1867, en una revolución, donde se va a poner una nueva constitución que es en realidad un retorno a la constitución del 56. O sea, 10 años después todavía hay pugnas alrededor de esta constitución. Y la constitución es amplia en el sentido que hay ciertas cosas que no se mantienen o no se dicen. Y, por ejemplo, eso tiene que ver con la regulación electoral. Entonces, hay todavía muchos debates si es que debe ser una elección directa, pero se reintroducen las elecciones indirectas y el debate sobre el derecho al voto se va a mantener por mucho tiempo hasta que después de la Guerra del Pacífico, con la reforma en 1896, finalmente se va a restringir a solamente quienes saben leer y escribir y van a ser directas. Usted habla de la desilusión liberal en ese periodo. Y menciona a un académico chileno, cuyo apellido creo que es Noboa. Bilbao. Bilbao, casi. Bueno, ni siquiera casi me falló bastante. Suena parecido. Sí. Bilbao dice, esta es una revolución genuina y debemos aprender. A los años siguientes dice cómo fracasan las revoluciones. Así es. Él llama esta que fue una gran revolución y luego fue una revolución infecunda. Una revolución que no tuvo éxito y eventualmente Bilbao termina exiliado en Argentina. Correcto. Y una innovación de esta Constitución de 1860 fue reducir el mandato de 6 a 4 años. Además de esta innovación, hubo otra
adicional. Lo que es interesante es que algunas de las cosas del 56 se mantienen en el 60. Entonces, si bien hay un viraje conservador, la Constitución no es tan conservadora como la del 39. Entonces, se le tiende a llamar los trabajos constitucionalistas una constitución moderada. Se da finalmente la abolición de los fueros militar y eclesiástico. Se da una reintroducción a la pena de muerte, pero limitada. Entonces, hay ciertos avances que se mantienen. Claro. Y antes de profundizar más en el periodo conservador, se me olvidó algo del periodo todavía casi liberal de Ramón Castilla que quería mencionar. Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, menciona un capítulo llamado La deuda defraudada y dice que la liberación de la comunidad afrodescendiente vino de corrupción porque los grandes conventos que tenían entre 100, 200 o 300 recibieron millones. Y algunas familias, sobre todo aquellas que tenían, no sé si haciendas, pero grandes fondos, salieron beneficiadas y la desigualdad de ese pacto o de esa comercialización hizo que empezáramos el siglo XX, nuestra vida republicana, con familias pudientes y familias vulnerables. ¿Es esto cierto? Por supuesto, porque quienes fueron los más beneficiados de la manumisión de los esclavos no fueron las personas esclavizadas, fueron los dueños de los esclavos. Digamos que tú tuvieras 2 esclavos y yo tenía 600. Tú vas a recibir una compensación moderada, digamos una cifra, y yo iba a tener 600 veces más, casi o 300 veces más que tú. Y entonces esa desigualdad ya ante personas beneficiadas iba a ser diferenciada. Pero también, además de la manumisión, en el periodo de Castilla y de Echenique se va a dar lo que se conoce como la consolidación de la deuda interna. Y eso es el pago a quienes habían financiado la independencia. Y quienes habían dado dinero eran las personas que tenían dinero en el periodo virreinal o que habían comprado bonos de deuda o que habían comprado deudas de otros a números reducidos y luego las habían cobrado por el valor total. Entonces, el dinero del guano no solamente sirve para el desarrollo, sino también sirve para enriquecer a estas familias que van a ser retribuidas por haber contribuido con la independencia y van a ser retribuidas porque la liberación de los esclavizados se ve como una cuestión liberal. Esto es una propiedad y debe ser compensada a sus dueños. Ramón Castilla fue recordado en su primer gobierno como el constructor de grandes ferrocarriles. En su segundo gobierno, o mejor dicho, el provisional, como el liberador de los esclavos. En este, no sé si llamarlo tercer gobierno, pero la prolongación de su mandato segundo, ¿cuál es la gran transformación que él da? Bueno, es lograr finalmente este acuerdo constitucional de 1860, que no le es fácil. Y además, también en esos años es cuando él va a empezar a intervenir en Ecuador, porque va a utilizar la amenaza de posibles guerras con Ecuador y con Bolivia como alicientes. ¿Cómo logra cerrar el Congreso del 58 hablando de la amenaza que existe y de haciendo un viaje al Ecuador? Y al final tuvo una amenaza, pero de España, ¿no es así? Sí, la amenaza vino de España, porque en el momento en que el guano se convierte en un recurso tan importante, la deuda que tenía supuestamente el Perú con España o la posibilidad que tenía España de reclamar las islas como propias se convierte en una gran amenaza. Si en su primer mandato tuvimos algunos casos de corrupción con las haciendas favorecidas, en su segundo la corrupción ya era generalizada. Bueno, eso se ve un poco con algunos de sus ministros, particularmente con Ortiz de Ceballos. Claro. Hablemos del fin de su mandato. No fue uno tranquilo. De hecho, llega Peset al poder y todo se viene abajo. O todo vuelve a una guerra civil, ¿no es así? Bueno, es incluso peor, porque quien lo sucede es su antiguo rival y amigo, enemigo y amigo, Miguel de San Román, que muere en el cargo. Y entonces Peset es el vicepresidente y Peset está en Francia cuando se da eso. Y entonces el segundo vicepresidente es uno de los cuñados de Castilla, que tiene 3 cuñados y Escanseco, que son todos militares, los hermanos de su esposa. Y uno de ellos es el segundo vicepresidente. Entonces hay ya una instabilidad a la llegada de Peset. Y recordemos que Juan Antonio Peset es el último presidente peruano que ha sido veterano de la batalla de Ayacucho. Tenía 15 años en la batalla y eso es la década del 60 cuando él llega al poder. Los primeros presidentes desde la independencia han sido quienes han luchado precisamente por la emancipación y por ser un país soberano.
Después de Ramón Castilla, el vicepresidente fue la última generación de estos generales que lucharon en el proceso de independencia. Sí, Castilla fue el último presidente peruano que no solamente luchó por la independencia, sino que comenzó siendo realista, porque todos los anteriores fueron iguales. Así se fue el caso de Gamarra, fue el caso de Lamar, fue el caso de Santa Cruz. Entonces, quien lo sucede, que es Echenique, es militar, lucha por la independencia, pero es más joven, entonces él no fue realista. Es lo mismo con San Román y lo mismo con Peset. Y entonces estos veteranos de las guerras van a seguir presentes en la política peruana, incluso hasta la Guerra del Pacífico, porque recordemos que muchos de ellos se han enrolado a edades muy cortas, 11, 12, 13 años. Claro. Hablemos del periodo del fin de su mandato, de su segundo mandato, y el exilio. ¿Cómo fue la pugna de poder, además de la sucesión que me mencionó del vicepresidente? Bueno, como Castilla era un hombre que creía en el poder, creía en la posibilidad de mantenerse en el poder y sus enemigos lo sabían, por más de que él ya era un hombre mayor, ya pensaba que podía todavía regresar al poder. Entonces dicen, hay que tenerlo lo más lejos posible y es por eso que se le envía al exilio, primero a Chile, luego a Europa y regresa. Y lo primero que hace al volver es otra revolución y muere. Sí, ahí vamos con el séptimo y último capítulo, después del poder. Él no se queda conforme, ¿verdad? Ni en Chile, ni en el segundo país que lo envían. Quiere regresar, pero esta vez con una nueva narrativa, no una conservadora, no una liberal, sino otra alternativa que vaya contra los Ignacio Prado, tengo entendido, ¿no? Sí, él está en contra de la manera en que se ha gestionado la guerra con España y considera que este es un momento muy peligroso porque además, como te mencioné, hubo un regreso a la Constitución liberal en el 67 y entonces es en este contexto en que Castilla dice, es mi legado el que está en juego. Ahí ya está pensando en su legado, en lo que queda después y es por eso que lucha. Pero usted ya menciona para este tramo que él ya no tenía la misma edad, la misma maniobra política o incluso la misma influencia que antes. Entonces, ¿por qué regresar sabiendo que ya no tenías respaldo suficiente? Porque todo salvo el poder es ilusión. Esa es la frase, ¿no? De Ramón Castilla, que resume muy bien su vida. Hablemos de el retorno en la campaña final. Él no tiene tanto éxito como lo pensó y finalmente fallece. ¿En qué? La salud no le permite hacerlo. Él ya tenía una salud muy comprometida cuando es exiliado. Es más, tiene cuando está en Europa, que está en Inglaterra, luego tiene que ir a Francia, tiene que ir a restablecerse. Él ya es un hombre mayor que ha pasado desde los 15 años en guerra o en el poder. Entonces el desgaste es muy grande. Tiene 69 años, tiene un apoyo, pero quizás si el cuerpo le hubiera dado, la historia hubiera sido diferente, no lo sé. Pero ya era un hombre mayor que no podía. Hay un tópico que usted toca en el séptimo capítulo, que es la despedida final. ¿De qué trata estos hechos? Bueno, porque una vez que él muere en la hacienda Tibiliche, en la región también muy austral en Perú, se le lleva a una hacienda, hay un velatorio, pero hay una guerra civil, entonces el cuerpo no puede volver a Lima. Entonces se demora, me parece, un año. Entonces hay grandes funerales, se le reconoce muchísimo y es ahí donde comienza también una reevaluación de lo que ha sido su periodo al mando. Claro, la reacción entonces inmediata fue polarizada, positiva, negativa, sobre todo el gobierno de turno que no Bueno, había una deseaba. guerra civil, Sí. entonces era efectivamente muy polarizada, tan polarizada que no podían traer el cuerpo de regreso a Lima. En efecto. Ahora, no sé si es un octavo capítulo, pero es un colofón, un prefacio después de lo que pasó con Castilla. Conclusiones, el legado de Castilla. Se le llama el político o el caudillo reformador. Fue el primero que tuvo Perú en toda su vida republicana. El primero que tuvo éxito, El porque, primero que tuvo porque éxito. Gamarra intentó hacer lo mismo y como quiso intervenir en Bolivia, terminó muriendo. Santa Cruz quiso hacer lo mismo con la Confederación, tuvo grandes enemigos, entre ellos Castilla, y no lo logra. Pero Castilla sí lo logra. Tiene el guano, se deshace de sus enemigos y en su primer y segundo gobierno consolida una nueva visión y organización del Estado peruano. ¿En qué condiciones se encontró Ramón Castilla el Estado cuando él ingresó?
y en qué condiciones la dejó después de su segundo mandato. Porque unos dicen, ok, él entró para reformar, pero estas reformas se vieron opacadas por las guerras civiles y por la gran baja de civiles, sobre todo indígenas. Bueno, él encuentra un Estado completamente destruido, un país descentralizado, sin ninguna organización efectiva, y deja un país organizado, pero también en guerra civil. Entonces hay avances, sí, hay presupuesto, hay nuevos ferrocarriles, hay cambios, además, no solamente en cuestión de estas reformas liberales, pero también cambios en la manera en que se van a cobrar impuestos. Porque recordemos que hemos hablado de la manumisión, pero no hemos hablado tanto de la manera en que se va a abolir el tributo indígena. Pero el tributo indígena se va a abolir solamente en algunas partes, porque se va a seguir cobrando de manera no centralizada nacional, pero en algunas provincias, y eso va a tener también repercusiones. Pero se va a separar, se va a cortar esa idea de que el Estado depende de quien paga impuestos. Entonces, en el Perú no se desarrolla esa concepción que existe en otras partes, que son quienes pagan impuestos son los dueños del Estado peruano, porque el guano permite que el Estado peruano se financie externamente. Y cuando ese recurso desaparece, el Estado peruano se queda sin piso. Tratan de cambiarlo por el salitre, pero eso nos lleva a otros problemas. Claro. ¿Fue Ramón Castilla un antecedente inmediato a Augusto B. Leguía por hacer las grandes transformaciones por vías autoritarias y pragmáticas? Sin duda fue un gobernante de mucha importancia en el Perú. Y volvamos cortamente al tema de los impuestos. Castilla no quería que eso fuera lo que sucediera. Él quería realmente que todos pagaran impuestos y crear esa relación, pero no lo logra. Entonces también la capacidad que tiene Castilla y la manera como gobierna tampoco es tan autoritaria. Digamos que él es autoritario para llegar al poder, pero luego siempre lo hace a través de congresos. Él no está contento con los congresos, pero aún cree en ellos y aún cree que la manera de llegar a los cambios es con una nueva constitución. Entonces, por más que estamos hablando de una persona con tendencias conservadoras y autoritarias, también tiene un respeto por las formas constitucionales. ¿Por qué cree que el dictador Manuel Odría durante su ochenio revalorizó la figura de Castilla y omitió sus excesos y sus, no sé si llamarlo crímenes, por el periodo de guerras? Bueno, volvamos a Leguía. Leguía también cree en las formas constitucionales y da la Constitución de 1920, que es la que reemplaza la de 1860, la de Castilla. Entonces sí hay en ese sentido por lo menos una decisión de presentar esta cuestión constitucional, pero Odría no hace lo mismo. Odría gobierna con la Constitución del 33, pero tampoco lo hace porque en realidad él no cree en las formas constitucionales. Entonces, para Odría, Castilla es un antecedente muy conveniente. Es un militar que reforma el Estado peruano y que es exitoso. Usted menciona brevemente en su libro que contrajo un matrimonio con la señora Díez Canseco, pero no profundiza esa historia de amor o no ve más allá del simple acto de contraer matrimonio. ¿Qué se puede decir de su pareja si es que tuvo un papel protagónico en su vida? Bueno, no lo hago porque esta es una biografía política. Claro. Yo creo que hay una historia de amor que quizás alguna colega, amigo o alguien podría escribir. Yo no soy la persona que se dedique necesariamente a las historias de amor. Por lo menos no en mis libros de historia, pero sí es una historia muy interesante. Como mencioné, ella era una mujer arequipeña de una familia prominente, los Díez Canseco, tenía 3 hermanos, los 3 militares, y los 3 tuvieron una presencia importante en el siglo XIX, gobernaron, apoyaron a Castilla. Ella era bastante menor que él. 12 años, me parece. Sí, era como 12 años menor que él y no tuvo hijos, ella. Castilla tuvo muchos hijos, pero no con ella. Ella obviamente no podía tener hijos y él cuando se casa tiene ya 2 hijos y tiene otro hijo extramatrimonial y la madre de este niño muere bastante joven y su mujer, la señora Díez Canseco, lo adopta como propio y lo cría como propio. Y es este hijo quien muere en la batalla de Miraflores en la Guerra del Pacífico. Pero además hay otro tema interesante en la vida privada de Castilla, no necesariamente con su esposa, pero él tiene una hija con una mujer ayacuchana
Y uno de sus edecanes, uno de los militares menores que él, más cercano, que es Tomás Gutiérrez, tiene una hija 8 años menor con la misma mujer. Entonces estamos ante unas relaciones personales, familiares bastante complejas y quizás un poco menos conservadoras de lo que quisiéramos pensar. Él era conocido por ser mujeriego y jugador y bebedor y apostador. Entonces sí le da el beneficio de la duda al murciélago por los antecedentes que escribió. Wow. Contrajo matrimonio con Díez Canseco principalmente para tener influencia en Arequipa. Bueno, es interesante que casi todos los caudillos más importantes de este periodo se casan con mujeres de alta alcurnia arequipeña. Echenique está casado con Victoria Tristán, que es la hija de uno de los hombres más ricos y más prominentes, Domingo Tristán, recordado principalmente por el retrato que hace de él su sobrina Flora Tristán, que viene a Arequipa a reclamar su herencia. Pero también está el caso de Manuel Ignacio de Vivanco, también casado en Arequipa, de Miguel de San Román. Todos buscan a una mujer arequipeña con dinero. Los caudillos del siglo XIX al menos, ¿no? Por lo menos, sí. Sí. Y ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué otros datos curiosos o no abordados en el libro, además del plano amoroso, se puede saber de Ramón Castilla? Yo creo que queda muchísimo por conocer y detallar. Este es un libro muy introductorio, bastante general, que abre las puertas a investigaciones, a realmente entender mejor esa legislación, esa manera en que tuvo de gobernar. Hay un archivo Castilla muy extenso, todo publicado por el Instituto Ramón Castilla, que nos podría permitir mayor conocimiento. Hay mucho más que conocer sobre el periodo. Para agregar un extra al colofón, porque no me quiero quedar con la duda, ¿cómo fue la relación familiar? Sabemos que con su hermano antes el poder sí era cercano y próximo, pero ¿qué hay de sus otros parientes durante el gobierno y después del gobierno? Él menciona en varias oportunidades su deseo de quizás volver a su tierra a trabajar con sus hermanos en el negocio del salitre. Y lo hace tempranamente cuando todavía no ha tenido esa carrera destacada y lo hace al final de su vida. Y entonces con sus otros hermanos tiene una relación sobre la posibilidad de volver y de convertirse en una persona que desarrolla el negocio del salitre. Ramón Castillo fue trascendente para la historia, pero aquí en el último capítulo, conclusiones, no se sabe si es positivo, mixto, negativo, este legado que deja. ¿Usted qué diría? Siempre me preguntan quién es el mejor presidente del Perú. No fue Ramón Castilla. Y yo digo, bueno, es que en realidad tener que hacer un ranking de quién fue el mejor o peor es siempre muy complejo, porque los historiadores siempre vamos a decir, es que es más complicado que eso. No es tan sencillo como simplemente decir, claro, todo tiene luces y sombras. Castilla tuvo muy buenas cosas y cosas bastante oscuras. Entonces, sí, fue un presidente muy trascendente, que tuvo un impacto de largo plazo. Hasta ahora hablamos de él. Y como libertador, pero entendamos el contexto. Me parece que para mí, más allá de decir fue bueno, fue malo, sí, fue bueno y malo. Todos son hijos de su tiempo, después de todo. Así es. Muy bien. Bueno, estimada Natalia, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias a toda la comunidad de DTR. Nos veremos en el próximo capítulo y esto es especial por la Feria Internacional del Libro. ¿Presentará por casualidad esta obra en otro lugar, además de...? La presenté el día 27 de julio y espero en septiembre hacer nuevas presentaciones cuando regrese a Lima. ¿No nos querrá dar un spoiler de qué libro se viene en Historias Mínimas Republicanas del Instituto de Estudios Peruanos? No. Porque noto, no sé, una característica de perfiles Hermetismo. autoritarios que duraron un periodo interesante y que dejaron huella, ¿no? Habla usted de Velasco, o al menos habla José Ragas de Velasco, Rolando Rojas habla de... el primero habla de Fujimori, el segundo habla de Velasco, usted habla de Castilla. Bueno, el año pasado salió Leguía. Yo le he dicho a Raúl Asensio, que es el editor del Instituto de Estudios Peruanos, que cuando terminen esta edición debe hacer una caja donde vayan todos los volúmenes y que arriba le pongan Guerras y Dictadores del Perú. Pero no sé si seguirá siendo solo Guerras y Dictadores. Bueno, habrá que preguntarle a Raúl en todo caso. Muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio.